Gracias, sí. Yo- Oye, me gustó esto, porque yo no sé si tengo que bailar como Chayanne ahora o tengo que hacer una presentación, porque encachado esto de tener un micrófono. Se agradece en realidad. Bueno, ahí igual están mis datos para los que me quieran preguntar después, no hay ningún problema. Yo no me voy a atrasar mucho, no porque no quiera, sino porque tengo un vuelo un rato más, así que no los voy a tener hasta las 4, eso se lo garantizo. Así que ahí están mis datos. Ahora tengo Instagram, no se hagan ilusiones, no aparezco en traje de baño, no me hago fotos frente a un espejo, en ninguna de esas cosas. Solo es un Instagram académico donde habitualmente cuando hay problemas toxicológicos, etcétera, publicamos información que sirva de cultura general. Así que yo tengo que hacer publicidad. Aquí, si están acá, les gusta la toxicología, así que eso es importante. Pero no solo les voy a hacer publicidad al Congreso, sino que el próximo año, el Congreso Mundial. Los invito a que envíen propuestas de seminarios, de eventos que podamos realizar, porque nosotros tenemos una gran ventaja. Somos baratos al Congreso, desde el punto de vista que le vamos a pedir poco pasaje, pero los que mandan de Europa con 5 tipos salen muy caros. Entonces nosotros tenemos que aprovechar que podemos invitar gente de Latinoamérica, porque al final igual en el presupuesto se evalúa cuánto cuesta un simposio y se postulan un simposio. Entonces, en ese sentido, los insto a que se metan a la página, se va a ampliar un poquito el plazo, que hagan simposio aquí. Somos expertos en el ISP, en droga, en alimentos, así que tenemos que aprovechar eso, pues, tenemos que estos eventos pocas veces llegan para acá y uno tiende a pensar que no puede hacer esto porque dice, no, debe ser difícil. No, es más fácil de lo que uno piensa. Se buscan 4 expositores, proponen, hacen una buena propuesta y el costo probablemente si usamos gente de acá, de Chile y de Latinoamérica, va a ser mucho más económico que de Nueva Zelanda o llegó uno, no me acuerdo de qué países que miramos, eran como 3 días viajando, así que el costo proporcional del ticket debe ser enorme. Pero bueno, yo vine a hablar. Usted me va a pasar las diapos, yo las paso, solo que no sé, porque esto no funciona, porque yo hago clic y no pasa. Entonces no sé si pasa. Ah, se demora, es con efecto retardado. Perfecto. Bueno, en las intoxicaciones, la gracia que tienen las intoxicaciones, la gente no lo sabe, pero a ustedes se los puedo contar, son muy fáciles de manejar. Las intoxicaciones no tienen una gran complejidad, tienen un camino casi único. La diferencia es que uno no sabe cuál es el camino. Esa es como la gran diferencia y ahí es donde nosotros nos aprovechamos un poco de eso. Una intoxicación siempre debe ser sospechada en un paciente, a menos, sobre todo cuando presentan compromiso sistémico brusco. Eso siempre cuando el niño se cae bruscamente o tiene síntomas muy raros rápidamente, uno lo primero que hace es echarle mano a la intoxicación como hipótesis diagnóstica. Había una serie, el Doctor House, él siempre ponía como hipótesis diagnóstica al intoxicado, pero como en los 500 capítulos habían 3 nomás que tenían tóxicos, pero siempre lo ponía como hipótesis diagnóstica. Y el manejo es muy simple, tiene un manejo básico que nosotros le llamamos, antiguamente se le llamaba el ABC, hoy día se le llama el CAB. Juegan con las letras porque los médicos en general hacen una cosa primero, otra después, pero al final estas 3 cosas son las que hay que hacer. Y es lo básico. Y eso es para todos los pacientes intoxicados. Todos se tratan igual. Por eso que en general, para enseñar toxicología en medicina es muy simple, porque esto lo tienen que saber los médicos per se. Entonces no hay mucha dificultad para enseñarle. La segunda etapa es la más compleja y es donde no todos tienen acceso a información para esa parte. Pero muchos se olvidan que lo que importa es esto. Eso es lo que va a importar siempre en un paciente intoxicado. Por eso que nosotros decimos que es relativamente fácil manejar al paciente. Y nosotros diseñamos un cuadrito. Este es nuestro cuadrito para tratar cualquier intoxicación. Me faltó ponerle ahí adaptación de CITUC, podría ponerle, porque en el fondo, después de analizar cada vez que manejamos un paciente intoxicado, nos dimos cuenta que tenemos un soporte donde uno maneja alucinaciones, problemas cardiovasculares, etcétera, que es el ABC. Y después de esto damos el paso siguiente, donde, entre comillas, nosotros empezamos a actuar. Pero el médico nunca puede dar este paso si no hace esto. No puede pasar al segundo si no ha hecho esto. Esto es lo primero. Después de que ha hecho el primer paso, que todos los médicos en general aprenden en sus 7 años o 15 años, o los más estudiosos en 20 años, ¿cierto? Para sacar sus especialidades,
no puede pasar a esta segunda etapa. Cuando pasa a la segunda etapa, hoy día, de todos los papers que uno hace, la verdad que hay 4 cosas básicas que es lo que uno tiene que decidir. Es decir, si hago o no hago un lavado gástrico, es decir, si doy o no doy carbón activado, es decir, si trato de forzar por el riñón algo, y finalmente si tengo antídoto. Eso es lo básico para cualquier paciente intoxicado. Esas son las decisiones que hay que tomar. Y eso es lo que más les cuesta a quien se ve enfrentado a un paciente intoxicado. En general, cuando uno habla de intoxicaciones alimentarias, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? La mayonesa, los mariscos, ¿cierto? Y la marea roja. Como que eso es la intoxicación alimentaria para el común de la gente, ¿cierto? La mayonesa que en el matrimonio nos echaron a perder, ¿cierto? Y los mariscos, sobre todo en la época de Semana Santa, que andamos todos preocupados. Pero las intoxicaciones en general, para nosotros, voy a adelantarme alguna, es mucho más que eso. Y eso es un poco lo que vamos a ver en esta presentación. Yo no me puedo atrasar mucho, así que algunas diapos me las voy a saltar porque igual considero que son para rellenar. Sí. La descontaminación gastrointestinal hoy día es uno de los procedimientos como, no sé si cuestionados, pero como que la tendencia es a ir a eliminarlo. Pero yo siempre vuelvo a lo mismo. Si uno se va a buscar, nosotros somos mucho de paper, ¿cierto? Vamos a buscar medicina basada en la evidencia, sobre todo que ahora la ciencia, como que gracias a la vacunación, la ciencia como volvió a tomar un sitial, ¿cierto? El instituto tomó un sitial súper importante. Le enseñamos a la gente que con ciencia se podía hacer muchas cosas, no con conciencia, sino con ciencia. Y en ese sentido, claro, si uno se va a los papers, todos los papers dicen que no, que sí, que no, que una hora. Pero nosotros somos un país donde si yo hago una encuesta y le pregunto a un médico en la isla de Chiloé si tiene un antídoto, o sea, ya sé que no tiene ni uno. No, sí, atropina, podría tener. Porque no es antídoto, que medio antídoto, medio no antídoto, pero no tiene más que eso. Entonces, claro, enfrentar una intoxicación cuando tú no tienes todas las herramientas de que hizo el paper, porque hizo el paper tenía todos los antídotos, tenía radiografía, tenía hemodiálisis, tenía lo que quisiera, tenía anestesista para intubar, o sea, ni siquiera intubaba a él. Acá el pobre cabro es la primera vez que le toca intubar cuando alguien se pega un trago de Tanax, entonces es mucho más complejo. Entonces, cada vez nosotros no lo recomendamos, pero analizamos la situación, porque si es lo único que me permite sacar algo del estómago, incluso nosotros lo usamos como hipótesis diagnóstica en algunas intoxicaciones. Entonces, si es lo único que hay, es lo único que le podemos echar mano, lo usamos. Si no, nos pasamos a la etapa 2, que es, en el fondo, el del... y lo otro importante que no se usan sondas nasogástricas, nosotros es orogástrica, pero aquí se fue creando una cultura de la sonda nasogástrica, ahora orogástrica. Y después nos pasamos al carbón activado. Este sí, este es como el ya está, sirve para todo. Para mí el carbón activado, si tú tienes carbón activado te puedes ahorrar todo el resto. Que por cierto también, si en Santiago uno tiene carbón activado en todos lados, pero te va no sé, a Putre y ya no hay carbón activado. Entonces el pobre gallo tiene suero fisiológico y 2 manos y un par de guantes. Eso es lo que tiene. Entonces ahí, pero sí, si todos tuvieran carbón activado, yo me salto la primera etapa. No le daría a nadie un lavado gástrico y me quedaría siempre con el carbón activado. El carbón activado tiene grandes ventajas. Ahí está microscópicamente, absorbe el equivalente de lo que uno le da a una persona, es como 17 canchas de fútbol si las esparciera. Si esparciera esa dosis que le damos de carbón activado a una persona y pusiéramos la superficie, son 17 canchas de fútbol. La verdad que muchos autores dicen que con 5 canchas de fútbol basta, pero como no pasa nada con el carbón activado, démosle, pues si total no le va a sobrar ni le va a faltar, así que no hay ningún problema. Ya, así que el carbón activado, esa es la gran ventaja que tiene. Hay algunas contraindicaciones y lo único que sí nos preocupamos es que no se equivoquen con la sonda y que no la pongan en el pulmón cuando tiene que ir al estómago. Ese es el único riesgo, diría, importante que tiene el carbón activado. Entonces, aumentar la eliminación no tenemos mucho. Y los antídotos contados con la mano. Los antídotos son contados con la mano. Aquí hay un listado. Tenemos muy poco antídoto. Entonces, ¿qué antídotos podemos usar en intoxicaciones alimentarias? Vamos a ver. Entonces, volvemos a nuestra gráfica. Y aquí lo único que tenemos que hacer es ir viendo de qué intoxicación vamos a hablar. Nosotros, en toxicología alimentaria, tenemos todos estos tipos de intoxicaciones. Y aquí hay 2 grandes grupos.
esa intoxicación aguda que significa porque yo me pegue un taco de algo o coma algo en una cantidad importante, y esos tóxicos que en el fondo pueden generar problemas y que generan mucha alerta y ansiedad en la población. Comentábamos recién, ¿cierto?, los edulcorantes. Los edulcorantes tienen un problema toxicológico, sí. ¿Generan intoxicación? Sí, nosotros hemos tenido niños que se toman 100, hoy día como los frasquitos con stevia o esto, vienen como 200, 300 comprimidos, el cabro chico se pega 20 o 30 o 40 de una, ¿ya? Pero ese es un grupo diferente, o sea, tenemos un montón de sustancias de los cuales nos preocupamos toxicológicamente, pero que probabilidad que tengan intoxicación es baja. Hay otros que tienen intoxicación. Entonces tenemos alimentos marinos, cuando hablamos de toxinas de origen natural, plantas, hongos, las típicas toxinfecciones o infecciones bacterianas, que aquí es donde está lo que la gente habitualmente considera intoxicación alimentaria, y después están todas las otras con contaminantes químicos. Ya recién nos hablaba, ¿cierto?, el expositor anterior, que hablaba del plomo, el mercurio, el arsénico, pero pegarse un patache de chorito, ¿me hará una intoxicación aguda por el arsénico? No sé, pues vamos a ver cuánto le ponen nomás, pero en el fondo sí es una preocupación al final del día, porque lo que no es agudo, para los toxicólogos, porque yo te voy a meter miedo en esto, te voy a meter miedo para que siempre estén preocupados, si no es agudo, pero puede ser crónico. Entonces ahí le pega una bajada importante a la dosis. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos que analizar. Obviamente los aditivos alimentarios siempre están, los tóxicos derivados cada vez inventan más, no nos dejan comer empanadas, papas fritas, porque la acrilamida, no nos dejan comer lo que queremos. Entonces tenemos ese problema. Los cancerígenos, obviamente el arsénico parte uno de ellos, los disruptores hoy día endocrinos, los transgénicos y los alimentos alergénicos que están muy, muy, muy de moda. Entonces, para nosotros intoxicaciones alimentarias aquí involucra todo esto, ¿ya? Entonces, lo primero, los alimentos marinos, ¿cierto? Aquí el instituto es experto porque es el encargado de hacer todas estas mediciones. Tenemos toxinas paralizantes, toxinas diarreicas, amnésicas. Esta la uso yo mucho cuando llego muy tarde a la casa, digo que comí marisco, pero parece que tenía de esta amnésica, pues no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada y me salvo. Pero estas son las tipos de toxinas. Los peces, ¿cierto? Nosotros no tenemos esto en Chile, pero sí tenemos escombriosis por producto de el pescado descompuesto al final del día, que genera una histidina, y cuando tomo la histidina me pongo rojo y la gente dice, estoy intoxicado, llévenme a la urgencia, me voy a morir. ¿Cierto? Ese es como un poco el concepto de la gente. Entonces, ¿cómo tratamos estas intoxicaciones? Volvemos a lo mismo. La evaluación, el soporte, vamos a tratar problemas neurológicos, obviamente, en alguna de estas toxinas, cardiovasculares, la paralizante, gastrointestinales, todas. ¿Ya? O sea, me tengo que preocupar de la diarrea, no puedo, ¿cierto? Cuando tenemos este tipo de intoxicaciones, decimos mucho que la hidratación es súper importante, los niños, preocuparnos de los niños, los ancianos, etc. Entonces, aquí tenemos nuestra primera. Pero después acá, cuando nos pasamos acá, lavado gástrico. Aquí es fácil saberlo porque uno conoce los síntomas de esta intoxicación. El 90% da vómito. Así que no le vamos a hacer un lavado gástrico si ya sabemos que llega vomitando la gente con estas intoxicaciones. No tiene mucho sentido. El carbón activado, sí, podría ser si estoy muy alejado, si no tengo otras maniobras, si efectivamente la cantidad de comida llegó así, podemos absorber algo, es cuestionable. Pero bueno, eso depende de la situación en la que tú te veas enfrentado. Por eso yo nunca lo descargo. Si estás en la clínica alemana, no lo vas a usar, porque tienes todo el resto. Pero si estás en un pueblo aislado, donde ni siquiera le puedes poner un suero para hidratarlo bien, o no le puedes dar un onda centrón, porque claro, acá te dan onda centrón y vas a dejar de vomitar, y en el otro lado, no. ¿Qué es lo que podrá haber allá? Agua de las Carmelitas, para que no vomite, no sé. Tienes un arsenal farmacoterapéutico extremadamente limitado. Entonces ahí uno podría analizar. Aumentar eliminación, nada. Y antídoto, nada. Aquí no tenemos ningún antídoto, así que los de la paralizante, a rezar por ellos, intubarlos y que el equipo médico sea lo suficientemente hábil para no generar que fallezcan, que es el que tiene mayores problemas. Así que se manejan de esa manera. Entonces seguimos. Ahora vamos a ver las plantas. En las plantas tenemos un montón. Las plantas sí que son variadas, son entretenidas, los niños se comen las plantas, a todos nos gusta tener plantas en la casa y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos plantas que son extremadamente peligrosas.
Nosotros tenemos dos plantas que generan, a las cuales me voy a ceñir, no voy a hablar de las otras, que son las que tienen glicósidos cardíacos y las que tienen glicósidos cianógenos. ¿Ya? Las que tienen glicósidos cianógenos, en general, esta intoxicación es muy rara. Tiene que ver más que nada con la cultura. Es decir, en lugares donde la gente se dedica a comer estas cosas, pueden haber problemas, ya sea por rituales. Por ejemplo, hay sectores, ¿cierto?, en Brasil donde comen la mandioca cruda. Para nosotros es como una exquisitez, ¿cierto? Ponerla en trocitos bien cociditas, dos trocitos y nada más. Pero hay lugares en que no, en que efectivamente ellos utilizan este tipo de productos de forma que la mastican mucho tiempo, mastican grandes cantidades y eso puede generar ácido cianhídrico. Porque en el fondo aquí lo que tenemos es que esta sustancia, las plantas generan estos glicósidos para defenderse. Esa era la razón. O sea, tienen cianuro para que nosotros nos muramos. Lo que pasa es que no nos lo dicen. Y nosotros tenemos que aprenderlo falleciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que aquí se ingiere y a través de un metabolismo genera cianuro. Los glicósidos cardíacos es un poco diferente porque aquí sí efectivamente en la parte más crónica los niños podrían comer de forma significativa. Aquí tenemos el laurel en flor, uno de los agentes más comunes. Nosotros hemos tenido intoxicaciones por esta planta en Chile, porque esta planta tiene una característica que es muy bonita. Y después la gente confunde que es el mismo laurel que le podemos poner a los tallarines, y no es así. Es otro el laurel de los tallarines, entonces se equivocan y ahí aparece una cantidad mayor. Entonces, vámonos de nuevo a nuestra imagen. ¿Qué podemos hacer acá? Lo mismo, vamos a tener un soporte según los hallazgos clínicos, cardiovasculares, gastrointestinales, renales, sistema nervioso central. Eso es lo que vamos a tener acá. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si la droga provoca convulsiones, tengo que darle un anticonvulsivante. No existen fármacos específicos para tratar un síntoma por una intoxicación versus lo habitual. Yo trato la convulsión, tengo los mismos anticonvulsivantes toda la vida. No hay algo diferente. Es raro la intoxicación en la cual yo tenga una contraindicación de algún medicamento. Pero eso en general uno lo sabe cuando revisa y ahí uno puede hacer esa advertencia. En esto no se puede usar tal anticonvulsivante. Entonces, ¿qué tenemos con lavado gástrico? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Aquí lo podemos hacer. Podemos tratar de extraer, sobre todo si el niño se comió un patache de flores y hoja, uno podría tratar de sacar. Carbón activado, lo mismo. Es un análisis previo. Yo decido. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Voy a absorber? ¿Me es clínicamente rentable? Sí, no tengo nada más. Porque a diferencia de los otros lugares, aquí tenemos antídotos. Si es que es que provoca cianuro, tenemos dos grupos de antídotos. Uno que es hidroxicobalamina a 5 gramos y otro una mezcla de nitrito de sodio y tiosulfato. Lamentablemente, ninguno de los dos los tenemos. Entonces, volvemos a tratar de ver si el carbón activado nos puede ayudar, porque como no tenemos lo otro, no estamos muy complicados. Entonces, ese es el gran problema del cianuro. Los glicósidos cardíacos, ¿hay antídotos? También hay antídotos, que es un anticuerpo para digitales, vale alrededor de $2.000 o $3.000 el frasco. ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. Entonces, tenemos una nueva dificultad, no disponemos del producto, entonces no nos sirve, tenemos que ver qué otras estrategias podemos usar producto de que no disponemos del antídoto. Entonces, ese es un poco cómo uno va evaluando cada una de las intoxicaciones. Ahora tenemos los hongos, ¿cierto? En los hongos, ¿cuáles son los grandes problemas de los hongos? El gran problema de los hongos es que existen un montón de especies. Y a la gente le da por creer que con lo que puede leer en internet, los hongos son comestibles todos. Entonces, ese es el gran problema que tienen los hongos. Para comer hongos de forma doméstica, por decirlo de alguna manera, se requieren años y años de estudio y aprendizaje para poder identificar que un hongo es comestible o no. Diferente es que uno lo achunte a que sea comestible, a que efectivamente uno está comiendo un hongo que dice, no, ese es tal y no es comestible. Nosotros aquí, yo siempre agradezco, tenemos una micóloga, que ella tiene una voluntad increíble, le mandamos fotos a cualquier hora y ella nos dice cuál es el hongo. Y una vez que nosotros sabemos el nombre del hongo, lo aplicamos en la base de datos y sabemos si es tóxico o no es tóxico. Entonces, y lo otro que tienen los hongos es que los hongos varían de acuerdo a su periodo de crecimiento. Entonces, un hongo que tú dices, no, es que
el Amanita muscaria es rojo. Sí, pero cuando puede ser blanco también. O sea, esta variedad es como la araña. Te fijas la araña rincón que te dicen café rojiza. Bueno, ¿es café o rojiza? Entonces, todos vemos araña rincón al final del día. Aquí en los hongos pasa lo mismo. El color puede ser distinto de acuerdo al lugar, la temperatura, las condiciones ambientales. Entonces, uno se puede engañar porque dice, no, el hongo Amanita es así, así nomás. Pero miren aquí, este para mí es el champiñón que venden en el Jumbo. Perfectamente, sin problema. Es el mismo. Entonces, eso hace que sea tan diferente. Lo único importante en los hongos, eso es lo primero, que si les da náuseas, vómitos, diarrea después de comer, estamos salvados. Eso es el mejor signo de buen pronóstico. Tienen que empezar a ir al baño, de la cena al baño, porque cuanto más rápido sean los síntomas, es de los menos peligros. Cuanto más se demoren los síntomas, son más peligros. Es decir, el que comió hongo ayer y ahora empieza a tener problemas, estamos mal, ¿ya? Y ahí aparece el que más nos preocupa, que es la manita faloide, ¿ya? Ese es el hongo que más nos preocupa porque en definitiva, las diapos, no sé, si quieren, yo se las mando, me manda un correo, yo le mando las diapos, salen mejor que en las fotos, yo no tengo problema. Ya, después usted dice quién hizo la presentación, nomás un disclaimer ahí, dice con la gentileza. Ah, ya, bien. Estilo Chayanne, ¿vio? Me estoy corriendo para que pueda hacer la foto bien, porque ya... así que nada, pues aquí tenemos la manita faloide, que es el que más nos preocupa. Entonces, aquí venían muchos datos de periodo de incubación. Volvemos a nuestra gráfica, ¿cierto? La gráfica de cómo vamos a tratar el paciente intoxicado. Y ahí tenemos. Sabemos que aquí tenemos que seguir en esto, no hay ninguna duda, y nos vamos a ver qué podemos hacer. Lavado gástrico, sí, efectivamente, uno podría atender, si uno identifica el hongo, como celos de parte tardía, le podría tratar de extraer alguna cantidad de hongo para que no me genere daño. Si es de los rápidos, probablemente ni siquiera tenga la oportunidad de hacerlo, porque generan muchos vómitos, así que el paciente va a llegar vomitado. Y eso siempre va a ser un buen antecedente. Carbón activado, volvemos a lo mismo. El carbón activado va a depender de la situación, de cómo lo tengamos enfrentado, y ahí vamos a determinar si usamos o no el carbón activado. Última vez, lo tendré considerado, uno nunca sabe. No, si ya voy a terminar porque también me imagino que tienen que ir al café. Aumento de eliminación, no hay nada. Y antídoto, en el caso, muchas veces los antídotos no necesariamente son el antídoto con el concepto que nosotros tenemos. Pero hoy día en la manita faloide estamos utilizando 3 sustancias. N-acetilcisteína que tenemos, o sea, una gran ventaja, sobre todo para alguien que come hongo. Silivinina, que no tenemos, y penicilina G. Se utilizan como un antídoto para, en cierta medida, evitar que esta sustancia entre a los hepatocitos y genere daño. Entonces, queda utilizada como antídoto, ¿ya? Y ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Lo demás es irles contando cosas que ustedes saben. No me quiero atrasar más porque yo soy el apurado ahora. Así que si tienen alguna duda, inquietud, pero así se manejan. La idea era darle un pincelazo de cómo se manejan en general las intoxicaciones. Y uno lo que va haciendo es que aquí va cambiando. Yo puse un montón de otros tóxicos y ahí, pero podría estar 1 hora también, pero no los voy a torturar. Muchas gracias, le damos un aplauso a Juan Carlos.